Revista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Estamos hoy con el diputado de la Asamblea Nacional, Hiram Gaviria. Como siempre, bienvenido a Venevisión. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias al canal. Buenas tardes a todos y a todas quienes nos siguen. Hemos conversado en muchas oportunidades y en este momento da la impresión de que el tiempo apremia en la necesidad de que se tomen decisiones trascendentes, particularmente en materia económica, más todas aquellas que complementan el escenario nacional. Partamos de una afirmación contundente que hace el propio presidente Maduro, quien promete que entre el 1 y el 15 de julio dará un sacudón al gobierno revolucionario. Esta mañana Endrina Yepes, Jorge Roy, presidente de Fede Cámaras, le dice que tienen preparado un documento que se lo plantearán al presidente Maduro para que tome en cuenta o deseche propuestas que están haciendo en la insistencia del diálogo como un vehículo al que no se debe renunciar. Usted que se ha comprometido ante el país, incluso al costo del escepticismo de mucha gente y de la crítica, con la posibilidad del diálogo, ¿qué piensa de todo esto? En primer lugar, que la situación no es buena. Incluso ha empeorado. Y particularmente la situación económica. Los niveles de desabastecimiento, de alto costo de la vida, la caída de las reservas internacionales en medio de la mayor bonanza petrolera y fiscal que el país haya conocido, los niveles de endeudamiento y el propio vivir del venezolano han empeorado. Y esta situación el gobierno tiene que reconocerla. De forma tal que tu pregunta, en el sentido de que el presidente ha anunciado al país que va a hacer rectificaciones profundas, empezando por el equipo gubernamental, deben crear una expectativa positiva. El presidente Maduro tiene que entender la situación actual, que no es una situación de bonanza, y al mismo tiempo tomar las decisiones. Esto se parece un poco, Eduardo, y yo decía esta mañana en un programa contigo, que el presidente Maduro tiene que entender la necesidad de pasar la página. Si él piensa que se puede correr la arruga, si él piensa darle continuidad al legado de Chávez, está equivocado, a mi juicio, modestamente, y le hace un profundo daño al país. Esa consigna, Chávez vive, la lucha sigue, ya hoy no está vigente. El presidente Chávez salió de la escena política del país, que ocupó en un lugar relevante, y la historia se ocupará de hacer el análisis de esa gestión. Pero los tiempos cambian. Esto se me parece mucho a mí, y aquí retomo, a 1935. El 17 de diciembre muere el general Juan Vicente Gómez. Y era un país en efervescencia, la generación del 28, los estudiantes en la calle, con el rector Rizquez a la cabeza. Y el general Eleazar López Contreras tuvo la visión, la valentía de pasar la página del gomecismo. Abrió al país a nuevas instituciones en el campo laboral, en los partidos políticos. Propuso el programa de febrero, mejoramiento de la economía, de la higiene, de la salud pública, de las vías de comunicación, de las instituciones, apertura a la inmigración. Se reunió de los venezolanos más ilustres de entonces, Carraciolo Parra, Egaña, Adriani, Diógenes Escalante, y pasó la página del gomecismo. Y eso lo hace Eleazar López Contreras, un hijo de Gómez. Eleazar López Contreras, en 1899, cuando los andinos salen del Táchira, tenía 17 años y se hizo a la sombra de Gómez. Pero tuvo esa visión. Y hago esta referencia, dirigiéndome al presidente Maduro. Si usted piensa que vivimos tiempos de continuidad, de pasar la página, de pañitos calientes, se lo digo con el mayor respeto, los vientos de cambio que bullen en la sociedad venezolana se lo van a llevar. Usted tiene que asumir el compromiso de transformaciones profundas, empezando por las transformaciones económicas. El modelo fracasó. En la mayor bonanza, escasez, desabastecimiento, inflación, endeudamiento.
Y ese modelo tenía como sustento político la hegemonía. Si no se abre juego al país, si no se reconoce la necesidad de que otros factores, y aquí voy al tema Fedecámara, y los empresarios y los trabajadores, tienen algo que decirle al país en términos positivos, si no se produce esa integración a partir del llamado del gobierno, pues la sociedad venezolana se hace aún más inviable. Y ese es el llamado angustioso que nosotros hacemos en este momento, Eduardo. Lo que sopla en Venezuela son tiempos de cambio, no de continuidad, no de pañitos calientes. Y en el lenguaje futbolístico yo diría, la pelota está en el campo del gobierno y particularmente del presidente de la República. Usted, señor presidente, si no produce los cambios que la sociedad está demandando, la sociedad busca otros cauces. Gaviria, ¿qué paralizó el diálogo? ¿Y qué lo debería activar? Usted ha explicado brevemente, pero de manera muy contundente, las razones suficientes como para hacer ese esfuerzo. ¿Pero qué detuvo el diálogo? Las contradicciones en el oficialismo. Porque en febrero se anuncia el diálogo. 26 de febrero, reunión en Miraflores, asistencia de Lorenzo Mendoza, Osvaldo Cisneros, el presidente de Fedecámara, se crea la Comisión para la Economía, se hace un llamado al diálogo, 10 de abril la mesa de la unidad se sienta, se avanza, hay promesas delante de los cancilleres de UNASUR y del representante del Vaticano, el nuncio apostólico, de medidas humanitarias. Y luego viene el frenazo del gobierno. Y ese frenazo no tiene otra explicación que las pugnas, las contradicciones que han aflorado. Carta de Giordani, declaración de Bernal, pronunciamiento de Héctor Navarro, lo que se ve con miras al Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y en estas circunstancias de contradicciones, también, porque del lado nuestro, del lado de la Alternativa Democrática las hay, pero contradicciones también en el lado del oficialismo, tiene que haber de aquel lado un vocero, que no creo que sea otro, sino el presidente de la República, que produzca las definiciones, las orientaciones para cambiar, para corregir y llamar al consenso nacional. Por ejemplo, usted que ha estado vinculado de manera consecuente con la productividad, con la actividad en el campo, en la actividad agropecuaria. Decía Freddy Bernal recientemente, aunque esto es un plano que puede ir a cualquier otro escenario, pero decía Bernal que hay que reconocer que por alguna razón se fracasó en la actividad o en la productividad de empresas expropiadas o estatizadas. ¿Existe la posibilidad para Irán Gaviria de que en este país pudieran revertirse decisiones que se han tomado en ese sentido en el agro venezolano, por ejemplo? Son necesarias. Lo que se hizo a partir del 10 de diciembre del 2001, promulgación de la Ley de Tierras, hasta, para ponerle una fecha, 17 de diciembre del 2010, confiscaciones en el sur del lago de Maracaibo, fue un proceso de destrucción del aparato productivo agrícola. Agroisleña, cuando se anuncia su confiscación en octubre del 2010, había vendido el año anterior 400 millones de dólares en insumos, semillas, fertilizantes, 3.000 empleados, 20 estados del país cubiertos por Agroisleña, y Agropatria, que lo sustituye, ha sido un desastre, al punto que, reconocido por el presidente Chávez, se le inyectaron 650 millones de dólares a fondo perdido. Pero así pudiéramos decir lo que pasó con la Hacienda Bolívar en el sur del lago de Maracaibo. 5.000 litros de producción de leche, hoy estará en unos 800 litros. La Hacienda Olla Grande, una siembra platanera en el sur del lago de Maracaibo, 800 pesadas de plátanos semanales de 300 kilogramos, hoy estará en 80 pesadas. Lo que sucedió con Lácteos Los Andes, líder en la recepción de leche, 400.000 litros, estará recibiendo hoy 80.000 litros. Lo que sucedió con Café El Peñón, Madrid, Fama de América, líderes en el abastecimiento de café, hoy son producciones insignificantes, con el Central Cumanacoa, con La Gaviota. Y lo que señala Bernal, que eso fue un error, la administración de esas empresas, es una gran verdad. De forma tal que allí hay que producir rectificaciones, garantizar la propiedad, resarcir el daño causado, algunos daños. ¿Cómo resarcimos el daño causado a Franklin Brito? Aquí estamos hablando de daños materiales, pero en ese caso en particular que nunca debemos olvidar. Pero la agricultura no es una isla, Eduardo.
Se pueden tomar medidas en el sector agrícola, pero las grandes medidas, no los pañitos calientes, hay que tomarlo a nivel macroeconómico. No podemos seguir sin tener la unidad del Tesoro. ¿Se atreve a hacer alguna sugerencia en el plano económico? Por ejemplo, ha dicho Rafael Ramírez que se está estudiando la posibilidad de ir a un tipo de cambio único. Jorge Roig dice que Fedecámaras incluye esa propuesta, incluso a manera de cambio único libre. El documento de Fedecámaras, que lo comentabas al comienzo, es muy importante. Acaban de tener su asamblea anual. Y Fedecámaras recoge, mientras haya un tipo de cambio variable, un control de cambio, tenemos una economía enferma. Los agentes económicos, públicos y privados, están buscando el bien más barato, que es el dólar. Hay que ir, y tomará tiempo, a un tipo de cambio único y competitivo. Pero tenemos que ordenar las cuentas fiscales, empezando por la unidad del Tesoro. Hoy la prensa señala cuántos fondos hay. Le entra un chorro de plata al país, pero ese chorro de dinero tiene una serie de fugas, que es cada uno de estos fondos, que gastan sin el control presupuestario, sin el control parlamentario, gastan sin la unidad del Tesoro. Allí que hay despilfarro y corrupción. Luego la liquidez monetaria, Eduardo. El ministro Giordani en su carta habla que para ganar las elecciones del 2012 tuvieron que incrementar el gasto público en misiones. Hoy se estima que hay 1.7 millones de bolívares en el circulante. Eso crea una masa monetaria que demanda bienes y servicios que no existen y eleva los precios. Entonces, esas son las medidas que hay que tomar. Son medidas estructurales. Y esas medidas significan una reorientación de la visión económica del país. Si el gobierno insiste en que aquí no está pasando nada, que todo está muy bien, que se trata de una guerra económica, de una conspiración del imperialismo, y que no hay escasez, ni desabastecimiento, ni alto costo de la vida, comete una gran equivocación. Diagnosticado eso, que el gobierno convoque al empresariado, no solamente Fedecámara, Fedindustria, Fedeagro, los pequeños y medianos productores, a las academias, a las universidades, y se haga un consenso nacional con una visión de país y que todos rememos en esa dirección. Gaviria, se agotó el tiempo, pero amante de la historia y sus actores, quisiera un comentario muy breve. Recientemente murió el doctor Ramón J. Velázquez. Algo que quisiera compartir con la audiencia. Sí, es una gran pérdida. Con la muerte del doctor Velázquez, la República pierde a uno de sus más grandes hombres, probablemente, sin exagerar, el último estadista del siglo XX venezolano. El doctor Velázquez fue historiador, comunicador social, un luchador por la democracia. Se vino temprano de su Táchira, ¿no? Se vino con Ruiz Pineda, estudió ciencias políticas, fue director de medios, fue director de El Mundo. Hasta presidente. Fue presidente de la República en momentos muy difíciles. Él comentaba que en ese momento la democracia atravesaba por un puentecito de madera muy frágil y él la llevó a feliz término. Miremos al presidente Velázquez como un patrimonio nacional, como un hombre que propulsó el diálogo, el entendimiento. Él comentaba que cuando le tocó ejercer la Secretaría de la Presidencia en el segundo gobierno de Rómulo Betancourt en 1959, Betancourt le decía, Ramón, por supuesto lo tuteaba, ocúpate tú de esa mitad del país que no me quiere, yo me ocupo de las Fuerzas Armadas, de la economía y del país que está identificado políticamente conmigo. Y el doctor Velázquez fue un insigne venezolano, un hombre que le prestó un gran servicio a la República y que su desaparición física nos entristece a quienes tuvimos el honor de conocerlo y de trabajar con él. Gracias por esta visita. Gracias. Interesante conversación. Hasta pronto. Gracias. El diputado de la Asamblea Nacional, Hiram Gaviria, hoy en entrevista a Venevisión. Quedamos